Actualmente es frecuente escuchar desde plataformas y foros de política mundial el tema de la crisis de la democracia. Se comenta en esos espacios acerca del incremento del desencanto por ella, acerca de pueblos que antes, hace tan solo algunos años atrás, vivían abrazando el sentir democrático no solo desde su actividad cívica, sino además desde su espíritu, su cuerpo y su alma. Se hablaba de que en aquellas décadas era notorio el vigoroso progreso de la tolerancia entre las naciones. Se comentaba de una sociedad de sociedades muy respetuosa de los convenios entre los pueblos libres, que buscaban abrir vías para el sano vivir entre ellos. Allí la democracia se había elevado alta y segura, extendiéndose hacia el mundo desde las repúblicas, ascendiendo como valor omnipresente hasta permear los podios multilaterales de muy diversas naciones. El mundo avanzaba armoniosamente con la diplomacia a través de acuerdos de cooperación y alianzas beneficiosas para todas las partes. Era un planeta que caminaba con el espíritu del desarrollo. Sin embargo, hoy el escenario parece ser distinto. Como dije, los informes actuales muestran lo que los analistas llaman un desencanto por la democracia. Se discute, por ejemplo, de cómo luego de la caída de la Unión Soviética desde su perestroika le siguió una Rusia democratizada durante la década de los 90. Sin embargo, ya al siglo XXI una autocracia la asaltó para quedarse. Oímos también de políticas migratorias pasivas que parecen enojar a sus nacionales, que con posturas aparentemente liberales inundan países con extranjeros de diversos tejidos sociales. Se arroja la idea peligrosa de una desposesión nacional, tildando a la democracia como el principal causante de todos sus males, sentenciando a la democracia de copartícipe del caos y el desorden. Allí se condena a la democracia bajo el epíteto de un mecanismo incapaz de proveer libertad y desarrollo a la mayoría de sus gentes. Pero dichos males no son sino primeramente un problema de falta de representatividad política y segundo, un problema económico. Mas no un problema de la democracia en sí misma. Este fenómeno extremo, en donde los pueblos tienden a confiar en populistas y dictadores debido a la desesperación civil por un gobierno que se ha alejado de ellos, y las crisis económicas cíclicas que los ahogan, ha sido ilustrado por la historia universal en repetidas ocasiones. Este fenómeno es generador capaz de producir odios y desesperación, de producir la venta de la libertad a un muy bajo precio, al precio falaz de los totalitarismos. Es importante recordar que cuando las gentes corren a buscar salvadores y mesías en los extremismos de izquierda y derecha, están corriendo con los ojos cerrados hacia una prisión que les arrebatará la capacidad de poder autodeterminarse y de poder ser libres. ¿Quién que está enfermo de una gripa se toma una botella de vodka para aliviarse, ya que sus medicamentos no le hacen nada? Si los medicamentos no le hacen nada, es porque esos no son los medicamentos correctos. Y esa ausencia de los medicamentos correctos no condena a toda la ciencia médica al desuso. Tampoco justifica el que se deba ir al extremo de ingerir una botella de vodka completa para bajar la temperatura. Por el contrario, y para ser sensatos, primeramente se deben buscar los medicamentos correctos. Se debe elegir con sabiduría también en la política. Así los pueblos que corren a elegir autócratas o dictadores que los salven solo le venden con esto su alma y la de sus hijos al diablo. Salen de un mal muy grave para meterse en uno mucho peor. La democracia no está en crisis, son los pueblos los que están en crisis. La democracia no está en riesgo, es la moral del espíritu humano la que está en riesgo. La democracia es la libertad de los libres para autogobernarse, para elegir sus representantes en el poder y elegir el camino por donde transitar en la vida, sin que nadie les imponga lo que no quieren ser. Y así como en los campos de trigo se puede sembrar la cizaña, así en toda construcción humana se puede infiltrar
la corrupción, la ambición desmedida por el poder excesivo y el usufructo. Y vemos la cizaña como corre a separar pueblos, a sembrar de terror y muerte el futuro. Pero repito, eso no es un fallo de la democracia, sino una muestra de que la maldad pura existe. No es un problema democrático, sino un problema moral, un problema humano. La democracia, por el contrario, es un sistema que está allí, listo para evitar la desproporción del poder y la ocurrencia arbitraria de sus gobernantes sobre sus gobernados. Por ello, la solución ante el espejismo del desencanto de la democracia radica en encantarse de nuevo con ella, en ponerle una mayor y mejor atención a la cosa pública. No es algo lejano a nosotros, sino que somos nosotros mismos quienes optamos por vivirla. El remedio consiste en entender que no es ella la que enflaquece, sino los pueblos que se duermen y se desentienden de la política. La solución consiste en saber separar problemas económicos y morales de lo que la democracia representa. Los seres humanos, hombres y mujeres, deben educarse políticamente, pues sólo así se protegerán de ese leviatán que llamamos Estado y que no puede andar suelto sin freno, pues es capaz de producir los peores destrozos humanos cuando se le deja hacer lo que quiere. El remedio es simple. Consiste en exigirnos como ciudadanos y a los aparatos políticos información así como conocimiento de sus accionares, de sus movimientos, de sus planes y de sus actos. Consiste en estar atentos al quehacer político nacional primeramente y luego internacionalmente, tocante a todo aquello que competa a la seguridad y salvaguarda de todos nosotros, al bienestar, la educación y la salud por igual. Consiste en tener aparatos legales constitucionales y penales firmes que sancionen a los políticos que se quieran pasar de listos o se confundan creyendo que el Estado, la República y la Nación les pertenece. Debemos visualizar ese escenario de libertad, ese escenario donde la democracia impera por encima de cualquiera de nuestros partidos políticos y de nuestro gobierno, entendiendo hacia dónde nos llevan las medidas del Congreso, las medidas de los poderes públicos, las nuevas legislaciones y proyectos de la República, para saber actuar por las vías legales apropiadas cuando se requiera. Debemos comprender que sólo así se hace uso de la democracia, no dejándola a la suerte de la corrupción política y el despotismo por puro desinterés, pues los grupos políticos, como todo organismo viviente, si se les descuida, tienden a degenerarse. Debemos poder perfilar con perfecta claridad en nuestras vidas la libertad democrática, experimentando la capacidad de escoger y de impedir el excesivo control del Estado bajo cualquier premisa. Comprendiendo la idea de que el Estado es un sirviente del pueblo y no el pueblo un sirviente del Estado. Son los pueblos los que han de decidir avanzar, tomando las riendas de la libertad, poniéndoles freno a los poderes. Somos las gentes las que debemos poner un alto y determinar si queremos darle el poder absoluto a un grupo de personas que, sin miedo a equivocarme, una vez posean el poder absoluto, se corromperán absolutamente para perjuicio de todos sus gobernados. No podemos esperar a que baje San Miguel con un letrero diciéndonos que la democracia es buena. Nosotros los seres humanos somos quienes la construimos y le damos vida en el momento en que valoramos nuestra libertad más que nuestro miedo. Este mundo en el que vivimos parece volverse más amenazante, pero es ese mismo mundo el que nos arroja esas amenazas desde grupos políticos que desdeñan la libertad, el respeto a los derechos humanos y a la vida. Los pueblos libres no invaden a nadie, ni asesinan a sus pueblos vecinos. Los pueblos libres no gastan decenas de billones de billetes para regresar a las edades oscuras, donde lo único que se escucha en la penumbra es el crujido de las cadenas. Los pueblos libres no aplauden a los gobiernos que han esclavizado a sus pueblos bajo controles excesivos dentro de naciones prisión. Los pueblos libres no saben ser esclavos.
y ella sea la principal misión de nuestro espíritu, el avanzar atentos en favor de la vida y la libertad, el avanzar hacia el futuro en favor de la democracia.